Buenas noches. Desde Apoca, Florida, les habla para ustedes Fred González una vez más con un nuevo análisis de la realidad de mi país. En este caso es un tema de Cuba, aunque no voy a hablar de Cuba, sino que voy a hablar de una persona en particular. En este caso quiero traerles un análisis sobre Eliezer Ávila, el líder del grupo Somos Más, opuesto al gobierno de Cuba. Y en esta ocasión, Eliezer estuvo de visita en el programa de Juan Juan Almeida, hecho por Juan Juan Almeida. Y entonces ahí estuvieron discutiendo y comentando, discutiendo, debatiendo muchas cosas. Estuvieron haciendo muchas cosas y diciendo, comentando y la razón de la que traigo en esta directa, en este tema en particular, es lo sobre, déjeme ver si le puedo mandar una invitación a un amigo. Yo sé que es un poco tarde, pero me he pasado el día entero hoy con un poco de malestar y presión en la cara. Yo soy alérgico crónico y sí, tengo sinusitis y hoy no fue un buen día para mí. Por lo tanto, ahora es que me he sentido mejor y como había visto durante el día la entrevista de Eliezer Ávila con Juan Juan Almeida, no quise dejar para después, ya que una vez que uno tiene las cosas en la cabeza es mejor decirlas cuando están frescas, ¿no? Y no dejarlo para después porque es un poco complicado. Entonces, como les comentaba, Eliezer estuvo en el programa de Juan Juan y ahí estuvieron hablando muchas cosas y esto han sido todas las notas que saqué del programa de hoy. Y una vez más, como yo siempre digo, me tomo el trabajo por gusto de seguir la conversación, de analizarla en profundidad y tratar de traer un análisis concienzudo y hacer mi valoración y mi visión de lo que vi. Básicamente, una vez más recalco de que Eliezer, yo recientemente comencé a seguir las intervenciones de Eliezer Ávila porque es uno de los más activos en las redes sociales y porque realmente nunca he tenido la preocupación de seguir mucho los eventos de la disidencia cubana. A mí eso nunca me ha llamado la atención, siempre no lo he entendido, jamás. Yo nunca he entendido la disidencia, por qué hacen lo que hacen bueno, entiendo lo que hacen, ¿no? Lo que no entiendo es cómo lo hacen y por qué lo hacen. Yo entiendo de que tiene que haber personas que si no están a favor de un sistema social, tengan la forma de expresarse y si el país como tal no tiene la forma legal de poder hacerlo, bueno, de alguna manera hay que hacerlo. Yo lo entiendo, ¿ok? Así que no me malinterpreten cuando digo que no entiendo la disidencia, no la entiendo desde el punto de vista filosófico, como plan de gobierno. Saludos, Fernando. Sí, busca los audífonos. Esta conversación es de Cuba, pero va a estar interesante. Leo, una vez saludo desde Brasil. César, saludo. Perfecto. Bueno, sigamos en lo que Fernando busca los audífonos. Dice que el teléfono tiene problemas y no escucha bien. Como les comentaba, la disidencia cubana, yo no la entiendo porque
como soy un conocedor del sistema capitalista económico, financiero, político, me cuesta trabajo meter a la disidencia cubana en algún tipo de todo ese conocimiento que tengo. Me cuesta trabajo hallarle un hueco a esa disidencia que va a Miami y dice cosas y por no desmeditarlo, son panfleteros la mayoría. Pero en este caso, como tuve la oportunidad y le dediqué tiempo a ver la entrevista con Juan Almeida de Eliezer, voy a traer un análisis más profundo, porque vi el programa, lo pensé, lo analicé y creo que le he hallado un poco de sentido a esto, ¿no? Y es lo que te quiero traer hoy, ¿ok? Lo primero que quiero traerles de Eliezer en la entrevista es una cosa que me llamó la atención y no solamente lo he visto en la entrevista con Juan Almeida, lo he visto en otras entrevistas también. Eliezer Ávila es una persona que cuando está en público, habla como si estuviera dando un discurso Fidel Castro en los años 80, exactamente casi calcado al carbón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me llama la atención de Eliezer, ¿no? Que, por ejemplo, Juan empieza hablando con él muy campechanamente, porque Juan, a pesar de las cosas que dice, es un tipo bien desprendido, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Él no es un tipo que ahí, inclusive hasta cuando Eliezer estuvo con Otaola, Otaola se lo dijo, oye, como que me da la impresión que tú eres un poco, que parece que vas en una marcha ahí todo el tiempo, ¿no? Y entonces un Juan empezó un poco desprendido y a hablar de las cosas personales y de momento cuando entran en los contenidos de un poco más sobre la plataforma de Somos Más y esas cuestiones, como que volvió a esa marcha del discurso y ya no era, Fernando, estoy hablando sobre el tema de Cuba y estoy haciendo un análisis sobre la entrevista que tuvo un líder opositor cubano, Eliezer Ávila, con Juan Almeida. Yo sé que tú no estás al tanto de todas estas cosas. Te invito a que escuches para que sepas un poco de la realidad de mi país. Y si no, bueno, gracias por pasar a ver de qué se trataba esto. No estoy hablando de Fidel, estoy hablando de Eliezer Ávila y de Juan Almeida. ¿Ok? Bueno, prosigo con el desarrollo de lo que quiero decir. Bueno, volviendo al tema, Eliezer Ávila, como les decía, empezó muy campechano. Él es campesino del Yarey, allá por un lado, por Holguín, por allá, la Tuna, no sé. Empezó a hablar muy campechanamente con Juan y cuando tocaron el tema ya de la política y eso, como que se montó en ese discurso, en esa forma de hablar. Es decir, que fue una progresión de una forma a la otra forma, pero en un salto en segundos. En segundos fue como que a veces cuando los cubanos hablamos de que se nos montó un muerto, casi estuvo en presencia de algo así parecido. Y estaba ahí muy campechano hablando, comienzo y ¡pam! Se montó ahí y eso fue entonces como hubo un pedazo ahí que hablaron del papá de él y eso, ahí volvió de nuevo a la marcha campechana. Es decir, que eso sucedió en el programa como 2 veces, ¿no? Que se montó en el discurso, volvió de nuevo y eso a mí me suena como que anacrónico, no sé. A mí me sonó anacrónico, ¿no? Eso no me sonó bien. Para no hacer más largo la participación, porque quiero hablar de muchas cosas. Otra de las cosas que habló, voy a traer tres ejemplos y después voy a decir cuál es la mecánica que quiero traer, ¿no?
Otro ejemplo, que en este caso fue Juan el que trajo el tema, y en ese caso sí, Eliezer lo refutó muy bien, y es que Juan decía que una de las cosas que se deberían hacer en Cuba era prohibir el Partido Comunista, al menos en una primera etapa. Ya yo me quedé anonadado cuando Juan Almeida trajo eso así, de esa manera. Digo, si tú estás luchando porque te den una voz, y en ese caso sí estoy de acuerdo con Eliezer, lo que dijo 100%. Si tú estás luchando porque te den una voz, como tú, lo primero que vas a hacer, si logras llegar al gobierno por algún tipo de vía, lo primero que hace es prohibir el partido opositor. ¿En qué cabeza cabe eso? Por eso es que a veces la disidencia cubana yo no le encuentro sentido. Porque si en varios grupos se está manejando la posibilidad de prohibir el Partido Comunista en cuanto tomen la rienda del gobierno, ¿cómo se les ocurre que el gobierno le va a dar un espacio para que la disidencia se exprese? Eso no cabe en ninguna mente, caballero. Si estamos buscando crear una sociedad plural, a quien se le ocurra proponer la medida de prohibir el Partido Comunista de Cuba, inclusive, es una locura. Inclusive yo he puesto en muchos de mis posts y digo, a la disidencia cubana serían capaces de negociar con el partido como oposición. Serían capaces de pisotearlo a los militantes del partido, como aluciendo a lo que ustedes han sufrido. ¿Van a hacerlo una vez que se monten en el poder? ¿O estamos hablando de totalitarismo, pero al revés, de la derecha? Porque es derecha. Todas las ideas, y les voy a explicar por qué es derecha. Derecha al más recio estilo americano, que también es anacrónico, y le voy a explicar por qué en la transmisión de este análisis, ¿no? Por ahí, otra cosa que Juan Hizo, que les traía, y le voy a traer estos 3 ejemplos, y después voy a caer en el tema lleno, ¿no? Lo otro que Juan hizo fue que le puso un video sobre una familia en Cuba a Eliezer, donde el video expresaba toda la pobreza que esa familia tenía, y la persona cómo se quejaba de mira qué pobre soy, y bueno, no es que la persona se quejaba, sino que el que filmó el video muy inteligentemente lo filmó maximizando la idea de pobreza que esas personas tenían. Y no es menos cierto que viven en un campo, en un bohío. Se veía que la casa se estaba cayendo. Las personas tenían como 4 hijos, eran afectados al ciclón, supuestamente a donde ellos vivían nadie había llegado. Entonces, la reacción de Eliezer en ese caso me llamó mucho la atención y me chocó. ¿Por qué? Porque para un político, sobre todo que está luchando por crear un sistema plural en un país donde no existe, yo estoy de acuerdo que a mi país le falta mucho para hacer un sistema plural. Es un sistema socialista, yo lo sé, pero no es un sistema plural, un sistema que solamente abarca a los que piensan igual que la línea de gobierno. Y eso estamos luchando para que mi país se abra un poco en ese sentido. Pero entonces, lo que hace Eliezer es culpar a esa persona de su propia pobreza. Increíble. Me quedé anonadado también, como un político que está luchando contra una injusticia culpa a los pobres y los responsabiliza por su situación al mejor estilo, y esto Fernando mejor lo sabe también mucho porque él lo ha tocado mucho en su programa, y es que acusa a los pobres y los responsabiliza de su pobreza, de su situación, al mejor estilo de la ultraderecha americana. Exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿qué me choca de ese tipo de pensamiento?
que por eso es que yo veo a la disidencia y no lo podía creer, ¿no? No lo podía meter en mi pensamiento, en mi forma. Y digo que, por ejemplo, Eliezer Ávila es un campesino que sale del pueblo, tuvo la oportunidad de estudiar. Y yo entiendo, y hasta cierto punto entiendo la línea de pensamiento que él expresa, pero amigo Eliezer, una persona no puede ser responsable de su pobreza. Una persona pobre no puede ser responsable, en persona no es responsable de su pobreza. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes un sistema, una infraestructura que no permite que las personas progresen, entonces tú no puedes responsabilizar a una persona de su pobreza a menos que tengas ya el sistema creado. Por lo tanto, usted está haciendo lo mismo que hace la ultraderecha americana, que es responsabilizar a los pobres de su pobreza sin tener un sistema económico, financiero creado que les permita echar para adelante. Entonces, eso es, yo no sé si usted lo está haciendo a propósito o no lo está haciendo a propósito, pero usted tiene una línea dura de derecha. Ahora, ¿qué es otra cosa que me llama más aún la atención y me hace ver la situación un poco más anacrónica aún todavía? Ok, el gobierno cubano, señores, ha sido siempre un gobierno comunista hasta que en el 1997, 27 de mayo de 1996, cambiaron el sistema financiero, pero no han cambiado la línea política. La línea política yo me imagino que la cambien con la nueva constitución porque la economía los obliga. Pero realmente la línea política el gobierno no tiene ni el menor deseo ni la necesidad de hacerlo a menos que la economía lo obligue. Por lo tanto, el gobierno de Cuba, para que tengan una idea, siempre fue comunista y siempre fue socialista, pero nunca fue liberal. ¿Por qué? Porque el pensamiento liberal, desde el punto de vista mundial, lo que se conoce hoy en día como un pensamiento liberal, eso en Cuba no ha existido nunca por el sistema financiero que tuvo. Por lo tanto, Cuba siempre ha tenido un pensamiento comunista, socialista, estamos de acuerdo, pero nunca fue un pensamiento liberal. Entonces, lo que me llama la atención, caballero, compartan esta directa y para que todo el mundo se entere de las cosas como son. Entonces, el gobierno de Cuba, volviendo al tema, el gobierno de Cuba siempre fue comunista, socialista, pero nunca fue de un pensamiento liberal porque al no existir un sistema económico capitalista, no puedes aplicar porque el sistema capitalista americano tiene los dos componentes. Tú tienes que tener una idea liberal con una aplicación económica liberal y eso trae un efecto económico y tú tienes que tener una política de derecha o republicana o como le quiera llamar con un plan de gobierno y una economía de derecha y eso es lo que hace que la oferta y la demanda y la lucha de contrarios haga que el sistema se desarrolle. Uno empujan para arriba, otro empujan para abajo. Pero en el caso de Cuba, al nunca haber habido un pensamiento liberal económico, toda la disidencia cubana entra en el marco de la derecha americana. Y cuando vienen a Estados Unidos se unen con toda la ultraderecha, se unen con senadores de ultraderecha, porque no hay ninguna disidencia que yo lo pueda catalogar dentro de un pensamiento liberal económico al mejor sentido de Estados Unidos. Porque como vivimos aquí, lo tomo de ejemplo. Entonces, eso es lo que me llama la atención en el caso de Eliezer Ávila, del proyecto Somos Más, que a pesar que lucha por un sistema social más amplio, inclusivo, cosa que a mí también me gustaría ver,
pero yo no pertenezco a ninguna de las disidencias. No hay en esa disidencia por desconocimiento económico, porque políticamente todo el mundo dice lo que quiere, porque basado en el pensamiento filosófico que tengan pueden decir lo que quieren. Y el mejor ejemplo de todo eso ha sido siempre traer a Martí de los dos lados. Los que están a favor del gobierno cubano siempre ha traído Martí, el héroe nacional, ha sido un pilar en el pensamiento cubano. Y los contrarios del gobierno en Miami han traído también a Martí, cosa que yo estoy de acuerdo que si se trae a Martí como pensamiento filosófico social de Cuba, podemos hallar puntos en común. Pero desde el punto de vista económico, señores, hay un pensamiento liberal y hay un pensamiento de ultraderecha. Y la disidencia cubana, todas se están alineando contra la ultraderecha, en la ultraderecha. Y hasta yo pienso que no es deliberado, que es de una forma que yo creo que ni ellos mismos lo saben. Porque Eliezer Ávila, que es una persona que está preparado de universidad, que venga y me diga a mí que una persona pobre es responsable de su propia pobreza, está equivocado. Está equivocado, porque si usted no tiene unas condiciones sociales para que la persona pueda desarrollarse, usted nunca va a salir de la pobreza por mucho que usted quiera. Por lo tanto, lo primero que tiene que tener es una infraestructura que le permita al ser humano avanzar. Si usted tiene una infraestructura que le permita al ser humano avanzar, entonces está bien, critícame, o critica al ser humano, critica a quien sea. Desde el punto de vista psicológico, hay personas que caminan solo, hay personas que hay que motivarlo a caminar y hay personas que hay que empujarlo o arrastrarlo. Psicológicamente, el ser humano tiene las tres formas de pensar. Las personas que caminan solos son los menos, son los más avanzados en la sociedad, los que crean empresas, invierten, eso no hay que mandarlo a ningún lado. La mayoría de la sociedad está en el medio, que es la mayor parte de la clase media, que psicológicamente hay que incentivarlo. Mira, si inviertes aquí te pago tanto, o si ahorras aquí te pago tanto interés. Esa gente no se mueven solo, eso hay que incentivarlo. Pero hay una pequeña porción de la sociedad también que ni aunque lo empuje caminan. Pero desde el punto de vista filosófico, señores, desde el punto de vista filosófico, yo no puedo culpar a una persona de su propia pobreza si yo no primero te garantizo un sistema donde tú te puedas desarrollar. Y eso no lo acepto ni de Eliezer Ávila ni de nadie. Y más sabiendo que en la disidencia cubana no hay ningún pensamiento liberal desde el punto de vista económico capitalista. Todo es, porque como vivimos 60 años de comunismo en Cuba, vámonos para el otro lado. No, eso no tiene que ser así. En Cuba, para que tengan una idea, y ya le voy a hablar un poco más de economía, en Cuba se necesita aplicar el sistema financiero capitalista, que una vez más, ya lo he comentado en otros videos, pero se los traigo de vuelta, ya está establecido en Cuba, pero desde el punto de vista de la Constitución y el marco legal no se pudo implementar unos cambios amplios en la sociedad desde el punto de vista económico, ¿ok? Pero, por ejemplo, no voy a hablar ya de revolución, ¿ok? Vamos a hablar de logros de la revolución, pero ya no voy a hablar de revolución porque para mí, y me disculpan los dirigentes cubanos, hablar de revolución es como si estuviéramos peleando todos los días. Y yo no veo esa guerra hace muchos años. Hace muchos años yo no veo esa guerra. Y para mí, por ejemplo, si el gobierno cubano ahora con la nueva constitución empiezan a aplicar medidas económicas más amplias, liberales, no de ultraderecha, liberales, porque el cambio de mentalidad y desde el punto de vista económico viene supeditado desde un marco comunista centralizado de control central
a un marco liberal de expansión monetaria, de inversión y creación de trabajo. Y eso es una mentalidad liberal, una mentalidad demócrata si lo traspolamos a la economía americana. Si lo traspolamos al sistema americano, sería una aplicación de unas medidas liberales demócratas, que eso traería una expansión monetaria, una cantidad de inversión que con el tiempo un pensamiento de derecha, un pensamiento, por ejemplo, de un pensamiento fiscal más austero, sí llegaría a hacer una buena contraparte en el sistema, pero Cuba no está en eso. Cuba no está en eso. Y por eso es que yo no veo ningún personaje de la disidencia gobernando en Cuba, porque Cuba no está en las condiciones de cambiar de un sistema a una ultraderecha, porque estaríamos siguiendo con la misma crisis. Fernando siempre está criticando al gobierno americano de los gobiernos republicanos. Siempre está en crisis. Siempre está en crisis. Tiene su valor. Lo que pasa es que a mí me gusta discutir con Fernando porque él también habla un poco de cosas que no conoce, pero los gobiernos republicanos son obligatorios porque son parte sistémica, son parte del sistema, ¿no? Pero hay que conocer para poder hablar, ¿no? Y entonces yo no veo que no es lo correcto y nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. Por eso los otros días dije que el futuro de Cuba no está en manos de nadie que esté en la palestra pública. El futuro de Cuba está en alguien que está escondido, que nadie lo conoce, nadie sabe nada, que sabe lo que hay que hacer. Pero yo aquí, hoy, con el conocimiento que tengo, les digo y le hago una predicción. El gobierno cubano en estos momentos va a empezar a aplicar el sistema que ya tiene establecido, lo va a empezar a aplicar y lo va a empezar a ampliar más aún todavía, porque para eso lo tiene establecido. Pero, señores, yo no puedo salir de una ultraizquierda comunista a una ultraderecha, porque entonces la crisis nunca, el país no aplicaría el sistema económico como debería aplicarse. Y una expansión monetaria con inversiones, con reglas que permitan que la inversión fluya. Eso no llega con la ultraderecha. Eso llega con un pensamiento liberal económico. Y el pensamiento liberal económico no es de derecha, es de izquierda. Y no estoy hablando de comunismo, no estoy hablando de seguir con el mismo tumbadito que hemos venido por 60 años. No. Estoy hablando de las dos fuerzas que crean el sistema capitalista. Pensamiento liberal, pensamiento de derecha, pensamiento republicano, pensamiento conservador, que sería la palabra correcta de todas las que he dicho, es lo que crea y lo que hace de que el sistema sea fuerte. En un momento expandimos la economía, en otro momento la contraímos, pero eso es necesidad. Por lo tanto, salir de un sistema que estamos viviendo en Cuba y caer en un sistema restrictivo porque sería contraproducente completamente. Cuba te necesita 25 o 30 años de expansión monetaria. Y les digo, en el futuro, la mentalidad de derecha, la mentalidad conservadora, va a llegar el momento de que va a ser una opción no buena, pero es una opción obligatoria, porque en algún momento nos podemos dar el lujo de gastar a todo tren, pero en cierto momento hay que amarrarse los pantalones. Y el caso de Puerto Rico ha sido un caso muy puntual en ello. Están viviendo unas restricciones tremendas porque vivieron unos años de esplendor donde las expansiones y la deuda y todo se fue de las manos. Entonces, eso es sistémico, eso lo podemos ver en todos los países, pero tiene forma de controlarse. Eso tiene forma de controlarse, eso no se da así de la nada. Y el líder del grupo Somos Más, Eliezer Ávila, no es un buen ejemplo del futuro que Cuba necesita
¿Inmediato o por los próximos 30 años? Sí, puede ser una voz política que arengue a las masas, sí, yo estoy claro en eso. Tenemos que crear un sistema plural donde todo el mundo tenga participación, yo estoy de acuerdo. Pero como vía de gobierno, como plan político real, plan de gobierno real, no lo veo, no es así, no es correcto. No es correcto y no es correcto probablemente por los próximos 30 años. No sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta al respecto. Yo sé que de las personas que nos han acompañado, hay muchas personas que no saben del tema porque es una cosa muy puntual de Cuba. Y les agradezco por estar aquí y oír la perolata. Si tienen alguna pregunta, bienvenido. Les quise traer la entrevista de Eliezer Ávila con Juan Almedio, porque me pareció interesante, porque como les comentaba al principio, y sobre todo para las personas en vivo, yo sé que las personas que lo vean ya grabado, le va como que lo voy a repetir un poco, ¿no? Y entonces la entrevista de Eliezer Ávila con Juan Almedio me pareció anacrónica, chocante, porque realmente yo no entiendo a la disidencia cubana porque no lo podía poner en el marco estructural de las finanzas y la economía de un sistema como el que se quiere abrir en Cuba, ¿no? Y como el que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo. Y, por ejemplo, si toda esa disidencia viniera por eso también, que estoy seguro que muchas personas se preguntan por qué los cubanos votan todo el mundo en mayoría por los republicanos. Y es precisamente, probablemente, este análisis que le acabo de decir hoy le dé respuesta a esa pregunta. Los cubanos votan en mayoría por los republicanos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Desconocimiento más que otra cosa. Es desconocimiento, ¿no? Porque piensan que el gobierno cubano, al ser un gobierno comunista socialista, un gobierno de izquierda, tienen que venir a Estados Unidos a apoyar la ultraderecha. Porque es la que ataca el gobierno cubano y no es correcto, porque el gobierno cubano en su esencia nunca ha sido un sistema de gobierno liberal, siempre ha sido un sistema de gobierno controlador, comunista. Y entonces, al no tener un sistema liberal, cuando las personas vienen a Estados Unidos realmente no entienden la izquierda americana o el sistema democrático americano. Al no entender el sistema democrático americano, lo asocian con el comunismo en Cuba o con el populismo en muchos países, porque ahora no se le llama comunismo, ahora se le ha traído la palabra populismo por una serie de factores y cosas que podemos discutir en otro momento, pero al fin el nombre es diferente, pero el concepto es el mismo, ¿no? Entonces, se van para el otro lado, pero se van para el otro lado no porque yo no comprendo como como mismo en la entrevista de hoy, yo no comprendo como un guajiro que salió de la nada, que tuvo la posibilidad de estudiar, culpe a una persona de ser pobre. Yo eso no lo entiendo y nunca lo voy a entender. Yo lo entiendo de una persona, por ejemplo, en Estados Unidos que tiene dinero, que es millonario, por ejemplo, heredó el dinero de su familia y tiene un pensamiento republicano, pero eso tiene un trasfondo económico. El pensamiento republicano, el pensamiento tanto liberal como republicano, tiene un trasfondo económico. Y entonces, cuando usted tiene unos privilegios que tiene que salvaguardar, usted se crea una filosofía y esa filosofía la pregona. Y el pueblo, en sentido general, le da el sello de apruebo cuando vota por usted. Pero realmente, cuando usted defiende esa filosofía, es porque usted tiene un privilegio que defender. Entonces, yo no entiendo qué privilegio tiene Eliezer Ávila que defender para acusar a una persona en Cuba de que ellos son responsables de su desgracia, de su pobreza. No, y cuidado,
que yo también he discutido en mis viajes a Cuba, he discutido con personas que quieren vivir del gobierno. Yo no estoy de acuerdo con el mantengo del gobierno. Yo no estoy de acuerdo, he discutido, yo le he dicho a las personas, ¿por qué no dejas tu trabajo? ¿Por qué no haces un trabajo por cuenta propia? Mira, las personas que trabajan por cuenta propia ganan 10 veces más que lo que les paga el gobierno. Yo no responsabilizo al gobierno por lo mal que paga en Cuba. Yo responsabilizo a las personas que trabajan, aún les paguen mal, porque ya hay en Cuba hoy por hoy hay 1 millón de personas que trabajan por su cuenta y ganan 10 veces más que lo que paga el gobierno. ¿Por qué no dejas tu trabajo y te pones a trabajar por cuenta propia? Porque el trabajo tiene una seguridad. Y una persona allegada a mi familia en Cuba me decía, no, pero yo no puedo dejar mi trabajo porque soy una seguridad. Pero que era una seguridad, pero nunca iba a trabajar. Y tenía un cheque, un pago que le llegaba todos los meses. Y a cada rato, o llegaba temprano a la casa, o no iba a trabajar al día, se iba a hacer una, como dicen en Cuba, una pinchita por el lado y cobraba, pero no dejaba el trabajo. Y cada vez que yo voy a Cuba, oye, la cosa está mala, oye, mira qué mala está la cosa. Sí, la cosa está mala, yo no te digo que no, pero confundir a una persona, por ejemplo, que es el electricista, vamos a poner un ejemplo, una persona que es electricista, que deje su trabajo con el gobierno y se dedique a trabajar por cuenta propia, esa persona tiene unas ciertas condiciones hoy en Cuba para poder desarrollarse, pero una persona en el campo que no tiene trabajo, que no tiene nada, que lo que fabrica es 1 o 2 colchones cuando los puede vender, y otra cosa, cuando Eliezer estaba acusando a esa persona de que él era responsable de su propia suerte, ¿no? También dijo, la mayoría de las personas, así como esa que sale en el video, son tomadores de alcohol. Y la mayoría de todas esas personas que salen en el video son fumadores de droga, de marihuana. Es decir que en la misma bolsa metió probablemente al 15% de la población cubana que fueron lo reflejado en el video. Yo no digo que hayan personas que tomen, que fumen, que se fuman 4 cajetillas de cigarros y no le dan comida a sus hijos. Eso yo lo entiendo. Pero no puedes meter en el mismo saco al 15% de la población, compadre. Eso para un político, ya nada más que por esa forma de expresarte. Y típicamente los programas estos que los políticos salen hablando todo este tipo de cosas, en el futuro las pagan caro porque todos esos programas se quedan grabados. Todos esos programas se quedan grabados. Ahí están en YouTube. Usted lo puede ver cuando quiera. Del programa que yo estoy comentando ahora en este momento. Eso está ahí en YouTube. Eliezer Ávila con Juan Almeida. En su programa Juan al Medio. Usted puede ver y ir y decir que comprobar que todo lo que yo estoy hablando aquí es totalmente cierto. En la crítica que Eliezer hoy hizo, metió al 15% de la población campesina de donde él salió en el mismo saco de pobreza, de tomadera de ron, de que no atienden a la familia. Y si no está de acuerdo con mi análisis, que venga y me lo discuta. Yo no estoy de acuerdo. Yo le he mandado un par de mensajes a Eliezer ahí bueno, sí, eso es opinión. Y digo, mi opinión, pero creo yo que mi opinión es una opinión que no es sectaria, ni mucho menos. Yo hago un análisis concienzudo de todo lo que él dice y hace, y por eso es que usted ve que en cada entrevista, cada programa que sale, este tipo es un agente de la seguridad del Estado, porque mira cómo dice cosas y nunca le han dado un entrapalo como a la dama de blanco en Cuba, ejemplo. Yo no he estudiado cuál es el plan de gobierno de la dama de blanco, ni qué es lo que proponen ella, pero no sé, yo no voy a hablar de la dama de blanco aquí hoy, pero la acusan de tantas cosas, tanto de un lado como del otro, de aprovechada, que cobran de Estados Unidos, que si Estados Unidos las mantiene, que si les paga. Entonces,
Eso hay que tener cuidado, pero hay que tener cuidado más con lo que se habla, porque hasta cierto punto de que alguien mantenga a alguien para hacer una lucha política, que todo el mundo sabe que la política se mantiene con dinero, no, eso no sale del aire, yo lo entiendo, pero lo que tú hablas, lo que tú dices, cuándo lo dices y cómo lo dices, ahí donde está el detalle, y eso se queda grabado. Y en el futuro, si yo fuera un contrincante tuyo, yo vengo a todos los videos que están en el y mira, te digo, mira, palo contigo. ¿Por qué? Porque dijiste esto tal día, así. ¿Cómo tú vas a ser un presidente cubano? Ya de entrada, el criterio tuyo es que la gente es pobre porque por su propia responsabilidad. Ya yo sé lo que tú vas a hacer con tu gobierno. Yo sé exactamente, nada más que con esa frase, ya yo sé exactamente lo que tú vas a decir cuando tú, si algún día tú llegarás a un puesto de dirección, y eso no lo veo bien, no lo veo bien. Bueno, casi la intervención de hoy fue como más sácatelo del pecho que un análisis en sí, pero espero que con esta intervención de hoy empezar como consecutividad de los temas de Cuba a raíz de la decisión que tuve de traer más programas que tienen que ver programas que tienen que ver con la realidad cubana a raíz del cambio de gobierno y de la futura constituyente que se tiene que hacer pronto. Esto es un programa más de todo lo que he querido traer con el tema de Cuba, y creo que con mi intervención, si hay personas, si hay alguna gente que quieran, qué sé yo, una crítica a favor, en contra, yo no tengo problema. Y si quien quiera debatir conmigo, bueno, pues también estoy disponible para debatir, no hay ningún problema. Bueno, me despido por hoy. Espero que hasta aquí el análisis haya quedado bien claro, y yo estoy seguro que para muchas personas mi análisis de hoy le va a dar muchas respuestas de las cosas que están ocurriendo hoy tanto en Cuba como con la disidencia. Y nada, seguir trabajando por quizás no sea ni hoy, ni mañana, ni pasado, pero podemos seguir luchando por buscar un entendimiento en que sobre todo Cuba, porque lo que sucede en Cuba nos afecta a todo el mundo, los que vivimos adentro y fuera, esperemos que las cosas se puedan mejorar, ¿no? Mejorar tanto para el cubano que está adentro como para el que está afuera, que somos los que vamos de visita, compramos casa. Muchos de los cubanos como yo que tenemos el sueño, la esperanza de cuando nos jubilemos poder vivir en Cuba, y esto es parte más de lo mismo, de traer un poco de luz a la situación, y que con la próxima constitución que se va a crear en Cuba se creen el marco legal necesario para que muchas de las cosas que estoy hablando yo aquí se puedan aplicar y se puedan profundizar. La discusión política, eso lo podemos arreglar en el camino, en el futuro. Lo que importa ahora es que económicamente Cuba encuentre un hueco, y no me cansaré de decirlo nunca, que Cuba encuentre un hueco sin ser satélite de Rusia, ni patio trasero de Estados Unidos, ni nada que se le parezca. Y eso es lo que me gustaría ver, y por eso es que hago todas estas intervenciones. Bueno, me despido por la noche de hoy. Sé que hice la directa un poco tarde, pero ahora es que me sentí un poquito más inspirado, y por hoy me despido. Muchas gracias a los que se conectaron y a los futuros que lo verán en video. Gracias por su participación. Me despido, Fred González de Apoca, Florida. Buenas noches y chao.